Un saludo a todos y a todas que están observando este video. Me gustaría muchísimo presentar pues al licenciado Josafat Acosta. Con él vamos a realizar esta entrevista. Es interesante porque pues finalmente es una temática poco explorada y que es obviamente muy importante en esta temporalidad. Él es egresado del plantel Xola de la Universidad de Insurgentes, es licenciado en psicología, es participante en programas y proyectos de intervención en espacios públicos y atención comunitaria, como monitor de actividades de barrios y predios de la colonia Merced y Morelos, así como también consejero de población adolescente en el predio La Angostura. Bueno, él es pasante de psicología de la Clínica de Rehabilitación Ajusco, consejero de plan de vida en Casa Alianza con adolescentes migrantes. Fue también auxiliar de planeación educativa para la materia de victimología clínica en la maestría en psicología jurídica y forense con la maestra Carolina Gutiérrez en el Instituto de Posgrado en Psicología Cognitivo-Conductual. Y actualmente es codirector del proyecto Tramas, Escucha a Víctimas de Violencia. Bueno, pues él es nuestro entrevistado y qué padre porque pues están iniciando proyecto. Entonces, vamos a preguntarle entonces, ¿qué es el acompañamiento a víctimas de violencia? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Acompañamiento a víctimas de violencia. Bueno, integralmente o manera como técnica, el acompañamiento a víctimas o el acompañamiento tal cual es un estar ahí, es una forma en la que una persona es acompañada por un otro, por un tercero, que inicialmente no tendría por qué formar parte de un proceso por el que está pasando la persona, es decir, un proceso ajeno, es decir, no es un familiar, no es un amigo, es una persona independiente a su dinámica o a su cotidiano. Y en víctimas de violencia se puede entender el acompañamiento desde distintas perspectivas. La primera de ellas, o la más común, es desde el protocolo, desde el modelo de atención. Existen diversos modelos de atención, que es modelos de atención a víctimas, o modelos de acompañamiento a víctimas, o protocolos de acompañamiento a víctimas. En este tipo de protocolos o de modelos, encontramos que el acompañante es la figura del tercero, el tercero aquel que acompaña, y que da seguimiento al proceso, a un proceso en específico, ¿no? Por ejemplo, el proceso burocrático, el proceso jurídico o el proceso emocional. Eh, Ahí tendríamos tres acompañantes constantes, ¿no? Uno lo podría hacer el abogado, otro lo podría hacer el psicólogo, otro el trabajador social, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acompañante a víctimas de violencia es toda aquella figura que tenga por intención dar continuidad, garantía y seguimiento a un proceso en concreto. A víctimas de violencia, pues es dentro de un proceso jurídico donde existe ya una denuncia, demanda o solicitud al Estado de resarcimiento del daño, de justicia o de acceso a la justicia de por medio. Entonces, finalmente, ¿qué es el acompañamiento a víctimas? Pues es aquella figura, aquel personaje tercero que no pertenece a la dinámica o a la constitución social del sujeto, que acompañen todo el proceso, supervisando y revisando los procesos burocráticos, emocionales, psicosociales por el que pasa una persona cuando es víctima de violencia. Muy bien, muchas gracias. Muy clarito. Y en ese sentido, ¿qué es lo que propone Tramas? ¿Qué es lo que propone su proyecto? Bueno, tenemos el entendido de que están varios modelos, ¿no? Desde el 2012, incluso 2011 a la fecha, hablamos de México, para los que nos puedan ver en otro país, se tienen modelos de atención, se construyeron modelos de atención a partir de reformas y creaciones de leyes generales, como la Ley General de Víctimas, aquella ley, aquella forma de ley que busca la libertad de las mujeres, ¿no? Que estén libres de violencia también. Y bueno, a partir de este tipo de creaciones de leyes entendemos que existen modelos. Estos modelos son modelos de dos formas, modelos de atención y protocolos de intervención. El protocolo de intervención estará destinado siempre a tratar de buscar que la persona atraviese el proceso de una manera como adecuada, ¿no? Como debería de ser. Y esto en términos psicológicos, por decirlo de alguna forma muy general, en términos sociales, vaya en los económicos, y en términos políticos también, ¿no? Finalmente también en términos jurídicos. Entonces, digamos que tenemos el entendido que existen varios modelos, ¿no? Estos tipos de modelos tienen una estructura específica, pero son comandados, son delimitados y son garantizados y se proveen por parte del Estado. Es decir,
existe un modelo de atención para mujeres víctimas de violencia en Guanajuato, uno para San Luis Potosí, uno para el Distrito Federal, bueno, actualmente Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. ¿Son necesarios? Claro que son necesarios, porque delimitan un contorno y un contexto específico por el cual vive la víctima y desde donde se supone vamos a atender a la persona. ¿Qué es lo que propone? Ya entendiendo que existen estos protocolos y modelos, también modelos generales incluso, no hace falta que lo hagamos como demasiado énfasis en ellos porque literalmente son algo generales. ¿Qué propone Tramas en este caso? Tramas rescata todos estos modelos y los entiende, los lee, los comprende, ha visto sus aplicaciones, por ejemplo, ha sido no solamente testigo, sino también ha colaborado y ha preguntado con quienes han sido testigos activos, tanto como actores activos, tal cual, o actores y actrices, activos del modelo, gente que lo ejecuta como gente que recibe la atención, y entendemos perfectamente que hay un límite hasta el cual llega el acompañante a víctimas, ¿no? Este límite al cual llega es la forma en la que se distribuye el trabajo de la atención. Ya no del acompañamiento nada más, sino de la atención. ¿Cómo se distribuye este trabajo? Bueno, el trabajador social acompaña hasta este proceso. El psicólogo acompaña hasta este proceso. El jurídico, el personal jurídico acompaña hasta tal proceso. No está mal, está bien, o sea, nadie está cuestionando que esté mal. ¿Qué propone Tramas? Tramas lo que propone es que cualquiera de estos actores o actrices podrían desempeñar un papel único. ¿Cuál es este papel único? Ser un elemento dinámico de algo que Tramas está rescatando recientemente como llamado la tríada que corresponde a los elementos de un acompañamiento a víctimas. ¿Cuál es la tríada? El Estado, la sociedad y la ciudadanía. Estos tres elementos para Tramas son importantes porque el acompañante terapéutico debería de estar situándose de forma muy dinámica entre estos tres elementos. El psicólogo no tiene por qué ignorar los procesos burocráticos ni jurídicos. El abogado no tiene por qué ignorar los procesos emocionales por los que pasa la víctima. El sociólogo, el antropólogo o el trabajador social no tiene por qué ignorar los otros dos elementos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que buscamos o lo que proponemos es que exista un modelo de atención o proponemos un modelo de atención de un sujeto, un actor, una actriz específico que se desenvuelva de manera muy dinámica entre estos tres elementos. ¿Por qué? Porque es necesario, porque la violencia la entendemos por medio de alguno de estos otros tres elementos. La puede ejecutar un ciudadano como la puede ejecutar la institución a través de sus funcionarios, por ejemplo, o incluso a través, a veces, de sus leyes. Tendremos que empezar a hablar incluso de la ley Olimpia, ¿no? que es una suerte de emancipación importante de las prácticas burocráticas y de las prácticas de ley que no tuvieron la rigurosidad necesaria para estar en tiempos contemporáneos, ¿no? O sea, Olimpia vino a decirnos, hace falta un cambio, y bueno, el cambio ya llegó. ¿Quién estará preparado para ello? Creo que eso lo determinarán quienes estén actuando en estos lugares. Finalmente, lo que está proponiendo Tramas para poder cerrar y poder tener como muy concreto es un modelo de atención que considere al acompañante a víctimas como un elemento dinámico de la tríada, vaya, ¿en beneficio de qué? Pues en beneficio de que los procesos no se corten constantemente y que la víctima no tenga que pasar 5, 7, 6 o 8 veces por el mismo proceso para poder concluir el proceso que se necesita, que es el jurídico, el de trabajo social, el psicológico, el de peritaje, etc., ¿no? Finalmente eso es lo que propone Tramas. Una escucha es colocar la escucha directamente sobre la víctima en una sola persona que esté acompañando y que a su vez sea acompañada por otros elementos más que si de pronto nos somos invitados a otra entrevista o lo podemos platicar en la página y hay como la necesidad, pues lo desarrollamos mucho más, ¿no? O está el texto también. Claro, de hecho es muy interesante, sin embargo creo que para que pueda ser más claro, ¿qué le parece si nos pone un ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Mujer de 21 años, por ejemplo, de la delegación Gustavo Madero, sufre en tal fecha y a tal hora dentro de la delegación, ella no vive en tal delegación, un hecho de violencia sexual, ¿no? Vamos a colocarlo así, un poco claros, un hecho de violencia sexual, sufre de violencia sexual y lo que ella hace es acudir en ese mismo instante de regreso a su casa al Ministerio Público de su casa, ¿no? Entonces ella lo que hace es
acercarse al Ministerio Público, acercarse a la delegación, o en este caso a la alcaldía, o la delegación de la alcaldía, y trata de colocar pues su denuncia, ¿no? Entendamos que no es inmediato, la persona pasó por un cierto proceso para acercarse, tuvo que platicarlo con su madre, por ejemplo, con su amiga, ¿no? Y finalmente pues coloca su denuncia. O intenta colocar su denuncia. Y en el Ministerio Público pues le comentan y le avisan, le dan notificación de que lamentablemente pues no le pueden recibir su denuncia. ¿Por qué? Pues porque no sucedió en esa alcaldía, no sucedió en esa delegación. Y entonces, junto con otros comentarios más, como por ejemplo, comentarios morales, ¿no? Respecto al, pues tú te lo ganaste, ¿qué hacías tan noche? ¿Cómo ibas vestida? ¿Qué te pasó eso? O sea, comentarios que en vez de emancipar o de posibilitar una atención, revictimizan al usuario, ¿no? O sea, revictimizan constantemente, ¿no? Claro, porque yo, por qué tuve que pasar, porque fui así, porque fui ahí, debí, ¿no? Este tipo de arrepentimientos y formas que se pueden ir generando a manera de imaginarios en los usuarios, en las víctimas de violencia. Finalmente, ella desiste de regresar a la misma alcaldía donde sucedieron las cosas y opta por no continuar con el proceso. Semanas después, evidentemente, ante la necesidad de hablar, lo duro que se puede vivir esto, como muchas otras cosas más que uno puede vivir de violencia, se acerca a Tramas, ¿no? Por ejemplo. Y Tramas finalmente lo que hace es escucharle, o sea, se le escucha inicialmente, se detectan cuáles son las vías, ¿no? Qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió, ¿no? En el sentido estricto de cómo lo narra la víctima, ¿no? No como uno imagina o como uno quisiera que fueran las cosas, sino como lo narra la víctima. Y entonces se le proporcionan cierta información necesaria de acuerdo al hecho, por ejemplo, las medidas sanitarias que tiene que tomar, por ejemplo, el acudir a un médico o el hacerse una evaluación, una prueba, buscar un acompañamiento médico para poder revisar esta parte de los órganos sexuales que pudieron haber estado expuestos a una N cantidad de situaciones adicionales al tema y hecho de violencia mismo, ¿no? Se le recomienda y pues, finalmente permite que se le acompañe. ¿Cómo permite que se le acompañe? Dice, bueno, no quiero ir sola y mi mamá pues, no está preparada, ¿no? Para este tipo de cosas, o pues, yo no le quiero decir a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, o ya no le quiero decir a mi mamá que quiero hacer más cosas, que es lo más común, lo que las chicas quieren terminar el proceso, pero las familias son las que detienen los procesos. Y no porque la familia sea mala, ¿no? Sí, o que incluso la familia les dice, ¿no? ¿Para qué te vas a exponer? O ya le dijo el abogado, no, es terrible, no lo hagas, va a estar muy difícil, te van a preguntar muchas veces, que en lugar de ayudar a que se lleven los procesos, pues finalmente terminan persuadiendo, ¿no? O sea, disuadiendo más bien, terminan disuadiendo de que la gente denuncie. Disolviendo, ¿no? Disolviendo por completo el proceso. Así es. ¿Por qué es grave? Incluso podríamos preguntar aquí, hablemos un poco de los matices, ¿no? Antes de terminar con el ejemplo, hablemos un poco de los matices. O propongo hablar de los matices. ¿Por qué las familias hacen esto? No existen varios elementos por los cuales lo pueden hacer, ¿no? Uno de ellos es un elemento de moral importante de vergüenza. No olvidemos que las familias mexicanas están constituidas a partir de un imaginario muy concreto, ¿no? Que viene de prácticamente naciendo de la revolución hacia acá, que es el honor, la suerte como de lealtad, de pureza, ¿no? Esta virgen pura, santa y sana, como debe de ser, como debería de concebirse. Y finalmente, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, no estamos diciendo que las familias están haciendo un mal desde su propia concepción. Ellos consideran que están haciendo bien. Ellos tratan de proteger a uno de los elementos de su familia, ¿no? De su tribu, y tratan de protegerlo para que no suceda o no pase más por este momento tan doloroso, ¿no? Porque para ellos también es doloroso, para ellos también es fuerte, para ellos también es duro. Es algo que es como algo que se coloca como lo inimaginable, ¿no? Algo aquello que me podría pasar y wow, o sea, es impresionante, tiene un impacto muy duro. Finalmente, las familias entendamos que están haciendo lo necesario para conservarse, para sobrevivir, y consideran que este tipo de disoluciones y disuasiones
conservan a la familia, conservan sus estructuras familiares, ¿no? Finalmente es la intención, conservar esta estructura, me recuerda mucho a la pandemia, ¿no? Conservar esta suerte de normalidad, ¿no? Quisiera ponerlo en la cámara, ¿no? Suerte de marco de normalidad del que nadie se quiere salir, que nadie quiere vivir y que nadie quiere aceptar que es una realidad, ¿no? Entonces, finalmente es un mecanismo, no diría que de defensa, pero es un mecanismo de reacción muy natural, muy obvio. ¿Qué hace tramas en estos casos? Cuando hablamos de los matices, bueno, lo que hace tramas en estos casos no es platicar directamente con las familias, porque eso es un poco más complicado, ¿no? Y implicaría otro protocolo y otro modelo. Estamos diciendo que hablaríamos con la usuaria directamente, le explicaríamos, mira, tenemos la asesoría de un abogado, el abogado nos recomienda legalmente esto, de acuerdo al panorama que nosotros vemos en tu familia, aparte de las recomendaciones que hace el abogado o que te pudo haber hecho tu abogado, si es que ella tiene uno actualmente que no estorba con el proceso, eh, también recomendamos que hagas esto. O sea, también recomendamos que puedas seguir por esta línea y que a tu familia puedas también incluso pues generarle un contrapeso, ¿no? O sea, si ellos te disuaden, buscar que la víctima, el usuario, le llamaremos usuario para este momento, pues también trate de disuadir a su familia acerca de qué es lo más importante para todos, o qué es lo más importante para ella incluso, ¿no? O que lo que para ella es importante, también es importante para todos. Entonces, finalmente, lo que se está buscando en el acompañamiento ahí, en específico, es tratar de hacer que la víctima, que el usuario, sí, no abandone el proceso, pero que siempre sea su elección, no sea decisión de su familia, sino que sea su decisión. Entonces, lo que se busca en este proceso de acompañamiento, pues es que el usuario siempre, 100%, todo el tiempo, en cada momento, cada una de las vivencias que va a pasar por todos los procesos sean su decisión. En todas. Que se garantice que todo lo que va a pasar, que todo lo que va a vivir es completamente su decisión y que ella o él deciden hasta qué momento finaliza o inicia, ¿no? Y en este ejemplo que nos pone, ¿cómo concluiría? ¿En dónde concluiría el acompañamiento? Bueno, el acompañamiento concluye en dos formas. Incluso dentro del mismo modelo lo podemos proponer, o lo proponemos. ¿No? Hay dos formas de concluir. La primera es donde el usuario determina hasta aquí, ¿no? O sea, finalmente yo ya no quiero concluir y que esto puede suceder en dos lugares, durante el proceso o al final del proceso, ¿no? Tiene que terminar, o sea, en algún momento tiene que concluir. Entonces, cuando termina el proceso de acompañamiento, ¿dónde termina? Bueno, termina cuando existe una resolución por parte de un juez, por ejemplo, o existe una determinada consecuencia, o se me acaba de ir un poco de toda la palabra, pero finalmente, digamos, son órdenes de restricción, por ejemplo, o sea, si cualquier determinación que se ponga por medio de un juez del Estado, el representante del Estado, ahí tendría que terminar el acompañamiento, ¿ya? Pero finalmente se propone que termine ahí. La víctima, el usuario, también puede decir, bueno, sí, aquí acabó, pero realmente para mí no ha terminado, ¿no? O sea, todavía hay cosas que hay que resolver. Entonces, lo que se hace ahí es una junta, una conglomeración, una suerte de jueceo entre nosotros, el equipo Tramas, para determinar cuál es la referencia más positiva, más conveniente para el usuario. Si es referirlo directamente a un tratamiento psicológico de alguna institución o de algún particular, pues se hace, ¿no? Y se le explica, bueno, finalmente nosotros aquí concluimos, pero aún cuando también tú consideres que concluyes, consideramos que lo más adecuado es que le des continuidad a este elemento estricto del proceso emocional con tal profesional, por ejemplo, o con tal institución. O le des continuidad a esto y existen estas alternativas, ¿no? Estas alternativas. Ok, bueno, pues vamos concluyendo esta entrevista que generosamente nos proporcionó. La pregunta Sí. sería, con qué quieres cerrar? ¿Con qué último comentario quisiera cerrar este espacio? Eh, bueno, creo que si hubiera una... ¿Cómo cerrar? A ver. Ah, creo que ha sido la extensa invitación a replantearnos lo que esta pandemia nos está provocando, ¿no? Nos está haciendo. Y que es el orillarnos constantemente a cuestionarnos, preguntarnos, reflexionar respecto a aquello que hemos dejado de forma inconclusa
¿no? Durante tantos años, durante tanto tiempo, y que este es un momento adecuado y concreto y exacto en el cual podemos tener esta oportunidad de un volver a empezar, ¿no? Si, o sea, a nadie le gusta la nueva normalidad, ¿no? El dictamen de la nueva normalidad a nadie le parece bien, pero también hay que ver esta otra parte. Este nuevo proceso, esta nueva normalidad implica pues una nueva realidad, y entonces en una nueva realidad tengo las posibilidades de aquello que no salió bien, pues hacerlo bien ahora, ¿no? Entonces yo cerraría así. Eh, hay que aprovechar la dureza, la crueldad, la crudeza de la pandemia en entender que este proceso del cambio por el que estamos atravesando nos exige que también nosotros cambiemos y que también nosotros cuestionemos qué vamos a hacer después. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Josafat Acosta. Le agradecemos su espacio, que nos esté proporcionando esta información. Y bueno, pues a dónde pueden las personas que escuchen este video acercarse si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren iniciar algún proceso con ustedes. Sí, estamos en Facebook, ingresamos el proyecto por medio de redes sociales, considerando que las redes sociales tienen toda una dinámica impresionante que nos permiten poder acercar las prácticas profesionales a la sociedad en general. Entonces estamos en Facebook, nos contactan principalmente por Facebook, estamos como Tramas EEV, o sea, facebook.com/Tramas EVV. Tenemos también el correo electrónico que lo ocupamos principalmente de forma institucional, que es contactotramas@gmail.com. Y en la misma página está, tanto como en donde se publica este video, trataremos de colocar también nuestros números telefónicos o correo electrónico para que nos puedan contactar. Y el contacto en la página puede ser directamente por Messenger, un comentario, o también por ahí está el WhatsApp, nos pueden enviar un WhatsApp y tener toda total certeza de que esto es completamente privado, ¿no? No pertenecemos a ninguna institución pública ni privada tampoco, por lo que todo nuestro trabajo tiene políticas de privacidad y las respetamos de arriba hacia abajo. Perfecto. Pues muy clarito todo. Le agradecemos muchísimo su atención, el tiempo que nos dio para esta entrevista. Y bueno, pues ya lo saben, todos aquellos que estén pasando en este momento por una situación que requiere un acompañamiento desde la parte interdisciplinaria, desde lo legal, desde lo psicológico, victimológico, etcétera, pues ya hay un espacio alternativo. Muchísimas gracias, licenciado, que tenga pues un excelente día y pues esperemos seguir colaborando. ¿De acuerdo? Claro que sí. Hasta Hasta luego. pronto. Bye.